también hay lugar para los que quieren participar. Bueno, están la parte ahí de las maestras que lo maneja ahí Rocío de la Casa de las Chicas. Y después está el tema de los cocineros. Ya estoy pidiendo ahí misericordia porque faltan un par de cocineros. Y bueno, así que no se hace mucho con que cocinar ahí con amor para los niños que puedan tener una comida ahí calentita. Bueno, quien quiera participar, yo estoy ahí o me pide el número o se fija ahí en el grupo de la iglesia, está mi número, se puede contactar conmigo y ahí le marcamos una fecha. Están todos bienvenidos. Bueno, después las reuniones días martes, días jueves, 19:30, martes reunión de oración, el jueves culto general, 19:30, todos los martes y todos los jueves. Después, reunión de jóvenes, va a haber el próximo viernes, 19:30 horas, acá en el salón de la iglesia. Ahí Ana y Fernando son los líderes, así que si quieren invitar a algún joven, pueden hacerlo. A partir de los 12 años. A partir de los 12, ¿no? ¿Dónde está Fernando? Sí. No. Semana que viene, el próximo domingo, haga la escuelita de niños. Hay niños menores de 12 años. Así que, bueno, si alguno tiene un niño y no sabe, o sea, puede traerlo tranquilamente, porque va a haber ahí las maestras que van a hacer, digamos, una reunión. Mientras nosotros hacemos la reunión acá, ellos van a hacer su propia reunión, digamos, con todos los niños que participan de la escuelita y pueden traer a todos los niños que van a ser bienvenidos, van a ser bien tratados y van, sobre todo las cosas más importantes, que van a aprender de la palabra de Dios, que es lo mejor que le va a quedar para el día de mañana. Lo digo por experiencia propia. Es algo que pasan los años y va quedando, porque Dios va obrando y hace una obra poderosa ahí en la vida de cada niño. Así que bueno, pueden traerlo tranquilamente todos los domingos, en el horario de la reunión. Después, el campamento, entre los días 4 y 7 de febrero, se va a estar realizando, si Dios quiere, campamento de jóvenes. Todavía no está muy bien confirmado el lugar, pero estamos pidiendo para que estén orando, para que pueda confirmarse pronto. Están ahí, digamos, en la última fase de la organización y que hay un poco limitado, ¿no? Entonces, para hablar ahí también con Ana y Fernando, que ellos son los organizadores. Después, la reunión de oración de hombres los días viernes, de 6 a 7 de la mañana, todos los viernes nos reunimos acá los hombres. Y bueno, no sé si me olvidé de algo, ¿no? Alguien me puede. Está todo, ¿no? Bueno. Dios le bendiga en este precioso día medio primaveral, ¿no? Medio fresco, medio bastante soleado. Ligero en Buenos Aires. Ayer hablaba con el pastor de Misiones y me decía que el viernes tuvieron casi 42 grados ahí. Así que bueno, damos gracias a Dios por el Río de la Plata, que nos da un buen viento.
veces nos cuesta porque creemos que no tiene efecto, porque solemos buscar más en cierta manera como un efecto más rápido, ¿no? Más instantáneo. Pero hasta el día de hoy hay varios niños en el barrio donde vivimos nosotros, aquí en San Rudecindo, que siguen recordando la EBDB y cada proyecto, cada cosa que se hacía con ellos, lo siguen recordando, ¿sí? Se siguen acordando de las enseñanzas, sobre todo las cosas del amor, ¿verdad? Y cuando nosotros también actuamos conforme al corazón de Dios, es la manera en la cual Dios también nos bendice. ¿Sí? Dios nos bendice cuando nosotros actuamos conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Dios se acordó de los niños, Dios se acordó de los necesitados, Dios se acordó de nosotros. Amén. ¿Cuántos de nosotros estábamos perdidos hace un tiempo? ¿Cuántos de nosotros estábamos sin Cristo, sin esperanza? ¿Sí? Y sabemos que dentro de esta iglesia muchos envueltos en una vida de adicciones, en una vida sin sentido, ¿verdad? Y hoy nos toca a nosotros somos la luz de este mundo. ¿Amén? Somos la luz de este mundo, somos los que tenemos que hablar. Me quedó muy grabado hace un tiempito atrás, creo que Daniel, nuestro hermano Daniel, abría una reunión de oración, si no me equivoco, y hablaba de que cuando siempre estamos por ahí pidiendo y orando, ¿no? Para que otros hablen, que Dios envía obreros. Y bueno, sí es bíblico, tenemos que rogar al Señor para que envíe obreros, pero hemos desafiado, ¿no? Dani nos desafiaba y decía, y nosotros tenemos que ser. ¿Sí? ¿Nosotros qué tenemos que ser? La respuesta de otros que están orando. Amén. Quizás otra persona está orando por el vecino de tu casa. Quizás otra persona, hay un cristiano que está orando por los niños de San Rudecindo, por los niños de tu barrio. Quizás hay otro cristiano que está orando por su tía que vive acá al lado. Y nosotros podemos ser la respuesta a esa oración. Como también y no hacerlo. Qué triste es eso. A mí me llena el corazón tantas veces de poder escuchar, de haber oído personas decir, yo estaba orando por esto. No, yo oro por esto. Uno dice, qué precioso es eso, no poder actuar porque alguien estaba orando y que Dios nos haya usado para responder a esa oración. Por eso no hay que quedarse en el molde. ¿Sí? En este año hemos puesto ese versículo, ¿sí? De que dejando las cosas atrás me extiendo hacia adelante y prosigo. Amén. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, hermanos. No podemos quedarnos, hay que extendernos y hay que seguir adelante, avanzar, permanecer. ¿Sí? Porque a veces hay cosas que hay que aprender a esperar, como Dios fue paciente con nosotros. Y todavía. ¿Sí? Cuántas oportunidades y cuántas veces le hemos dado la espalda, pero Dios aún nos tuvo paciencia. Y no queremos desaprovechar esa paciencia que Dios ha tenido con nosotros. Bueno, antes de pasar, porque habíamos pedido oración por un hombre, Arnaldo Gómez, esta semana en el grupo de la iglesia, y queremos anunciar que, bueno, ayer él partió. ¿Sí? No tenemos la certeza, porque como saben, el viernes no pude con la mujer, pero no pudimos ingresar a hablar con él, que era lo que más anhelábamos, ¿no? Entonces, bueno, no podemos dar una certeza de lo que haya acontecido con su vida. Claro está que deseamos que si, yo sé que hay personas cristianas, sé que mi suegra habló de Cristo en su momento, y uno ora y espera que él se haya que hayan hablado con él. Pero bueno, no podemos dar una certeza. ¿Sí? Entonces, oremos por sus hijos, oremos por su familia, sus nietos, tenía bisnietos también. Esto no sea una puerta para que puedan acudir al Señor. Amén. Y bueno, quería anunciarlo porque como pedimos oración, también es importante ir
anunciando las cosas que van aconteciendo conforme a eso. Y bueno, me acompaña en oración un instante que hemos comenzado. Señor, tuyo es todo poder, tuyo es todo dominio, tuya es toda autoridad, tuya es toda la gloria, Señor. Y en esa majestad, Señor, en esa santidad, tú te inclinas y habitas con el quebrantado y humilde de ti. Señor, ese es el corazón que quiero tener y que en el salón, de poder quebrantarnos delante de ti, delante de tu palabra. Señor, no venimos ni a juzgar, no venimos ni a examinar, no venimos ni a exaltarnos nosotros por nada, solo venimos y queremos quebrantarnos delante de tu palabra y con autoridad, Señor. Espíritu Santo, glorifícate, y si en algo te estamos entristeciendo, si en algo te estamos apagando, si en algo te estamos resistiendo, Señor, límpianos, perdónanos, lávanos, porque queremos, Espíritu Santo, que puedas moverte con libertad en medio de nosotros. Toma control de cada mente, de cada voluntad, líbranos de distracciones, ayúdanos a ser sabios, a entender que hay tiempos que tenemos que estar quietos y recibir lo que viene de ti. Ayúdanos a aprovechar el tiempo. Son cortos, son malos, pero queremos aprovechar bien el tiempo que nos das. Gracias te damos por cada uno que está, gracias por aquellos que se pueden conectar, quizás en este momento y quizás más adelante lo verán. Oramos por en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que estamos dando lugar en este tiempo sobre la santidad de Dios, tema tan fundamental y tan importante, ¿no? Y yo quiero hablar hoy, si así Dios lo permite, hemos hablado el domingo pasado de la santidad de Dios y el pecado, entendiendo que el pecado en sí se origina en el orgullo, que es el pecado. Es el fundamento, la raíz del pecado en sí es el orgullo, ¿sí? Después hay distintas manifestaciones que hemos intentado hablar de la santidad de Dios y su voluntad, ¿sí? Y la voluntad de Dios, ¿sí? Algo que a veces nos genera un poco de contradicción, no porque haya contradicciones en Dios, no porque haya distintos aspectos en Él es uno, Él es luz, en Él no hay sombra de variación, ¿sí? Pero las contradicciones sí están en nosotros, porque nosotros sí somos permeables, o sea, somos influenciables, somos limitados, somos mortales, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestro entendimiento es finito, no conocemos todos los aspectos de la vida, solamente vemos, como algunos dicen, vemos un pequeño punto de un gran cuadro, ¿no? Ese es el conocimiento que tiene el ser humano de la vida en sí, un pequeño punto de un gran cuadro. Entonces, tenemos que entender nuestra condición, por eso es tan importante la santidad de Dios, porque eso nos ayuda a entender nuestra condición también. Y hemos enfocado en eso, aquellas personas, domingo pasado, que tuvieron una revelación y pudieron ver la santidad de Dios, lo primero que nosotros tuvimos era ver su condición. Yo creo que si cada uno de nosotros recibiésemos esa revelación de la santidad de Dios, nunca jamás nos apartaríamos de su perfecta. No importa el precio que sea, porque entenderíamos la grandeza de quién es el que nos llamó. ¿Sí? ¿Quién es el que nos llamó a su presencia? ¿No? Que a veces, por influencia de esta vida, por influencia de nosotros mismos, no entendemos a Dios de una manera tan chiquita comparado a lo que realmente es, ¿verdad? Lo que realmente es para nuestras vidas. Entonces la voluntad de Dios a veces nos es difícil entenderla.
Nos es difícil entenderla porque nos cuesta comprender cómo un Dios, siendo todopoderoso, como un Dios en lo cual todo lo que acontece, todo lo que sucede, no se escapa de su mano, ¿por qué aún habita tanta maldad? ¿Y por qué sufrimos nosotros, los seres humanos, tanto dolor? ¿Verdad? Y a veces nos cuesta poder, especialmente si no vivimos una vida cercana al Señor o en el Señor en sí. Una vida perfecta. Estas cosas a veces quieren causar rebeldía. Mucha gente en el mundo se acostumbra a echarle la culpa a Dios de todos los males que acontecen, ¿no? Porque claro, entienden y escuchan y dicen, bueno, si Dios es tan poderoso, si Dios es poderoso, si Dios es quien es, ¿por qué acontece toda la maldad que acontece? ¿No? Y eso, si eso está en su siendo amor, como Dios, siendo quien es, está en su voluntad. Simplemente o la verdad de que un alma pase la eternidad en el infierno. Entonces cuesta entenderlo. Y cuesta, y esto a veces quiere generar un conflicto en ciertos corazones. Hay personas que directamente dicen, bueno, como Dios es amor, nadie va al infierno porque Dios es amor. Dios no enviaría al infierno a sufrir eternamente porque Él es amor. Bueno, son ideas totalmente fuera de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y por eso es importante saber que la voluntad de Dios está sujeta a su santidad. Es que venimos hablando en cuanto a la santidad de Dios. Lo primero es recordar que la santidad de Dios quiere decir apartado, quiere decir que Dios no vive sujeto a nada ni a nadie. Dios no es un Dios sujeto a nada. Por eso Dios no puede fallar. Nosotros sí podemos fallar porque somos seres sujetos. Un ángel también puede fallar porque es un ser sujeto. Pero Dios no. Dios por eso habita la santidad. ¿Sí? Por eso cuando Pedro intentó un poco explicar al Hijo para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿No? Para que podamos, si de alguna manera lograr entender la eternidad y la santidad de Dios. Dios está separado de la realidad del hombre. No por esto quiere decir que Dios no sabe o no está al tanto de lo que acontece. Estoy hablando de que Él como persona, Dios como persona, está separado completamente de la realidad del hombre. No está sujeto ni en tiempo, ni en espacio, ni en nada, conforme a como el hombre está sujeto. Amén. Entonces, su voluntad también es de la misma manera. Su voluntad también habita en esta santidad. Y como hemos dicho, si Dios dejaría de ser santo una sola milésima de segundo, automáticamente todo lo que se ve, todo lo creado, toda la existencia, porque todo se sostiene por la misma santidad de Dios. Y la voluntad de Dios también se sostiene en esa santidad. Dios es un Dios de voluntad y Dios es un Dios de propósitos. ¿Sí? Y esa voluntad y ese propósito no es inalterable. ¿Sí? No hay manera de maniobrar, no hay manera de cambiar el propósito y la voluntad de Dios. Ahora, ahí empieza a veces el conflicto. Porque siempre se nos anima de manera correcta y siempre se nos enseña que debemos clamar al Señor. Clama a mí y yo responderé, dice, te enseñaré grandes cosas que ni siquiera llegaron a tus ojos, ¿no? Se nos enseña que si nos arrepentimos somos perdonados. Y ahí empieza muy importante que tuvo hace algunos siglos antes, que todavía sigue también dentro de la iglesia en algunos lugares, que habla de la predestinación. En su momento, el predicador famoso Calvino
enseñó la predestinación. Y la predestinación nos enseñaba que ninguno de nosotros podía hacer nada para alcanzar la salvación. Simplemente había algunos que estaban elegidos para ser salvos, otros estaban elegidos para una perdición eterna. Y nuestra responsabilidad como hombres era caminar correctamente o en santidad para ser dignos de aquella salvación que Dios en su voluntad había predestinado. Esta predicación no existía, en cierta manera, no se daba lugar a la obra del Espíritu Santo, no se daba lugar al arrepentimiento, ¿no? Simplemente más se enfocaba en una vida de disciplina y en una vida de buenas obras, para ser digno de la que así era, que ya había sido predestinado para nosotros. Y esto es una parte de la verdad. Después hay otra parte, otra enseñanza que se empezó a meter dentro de la iglesia, que es la enseñanza del libre albedrío. Yo decido cuándo, cómo y dónde ser salvo. El libre albedrío. Yo tengo el poder de la decisión. ¿Sí? Yo puedo decidir. Si yo quiero ser salvo, perdóname, soy salvo. No voy. No, pero hoy no quiero ser salvo. Voy a ser salvo mañana. ¿No? Entonces, yo hoy no. Mañana voy a hacer la oración de fe. Esa es la enseñanza del libre albedrío. Totalmente contradictoria a la de la predestinación. Y también es solo una parte de la verdad, ¿no? Entonces tenemos que unir esas dos, que las dos enseñanzas podemos encontrarlas en la palabra de Dios. Encontramos que Dios fue quien dio el primer paso para llegar al hombre, pero también encontramos que el hombre tuvo que arrepentirse y confesar sus pecados para ser salvo. Entonces ahí vemos y entendemos lo que es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor, que se, vuelvo a decir, es inalterable, no hay manera de alterarla, ¿sí? No hay manera de maniobrarla, pero sí podemos vivir en ella a la perfección y en la santidad. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Poder vivir en la santidad de la voluntad de Dios, que ese es el desafío que tenemos cada uno de nosotros. Vivir en la santidad de la voluntad de Dios. Hemos aclarado un principio que el mal, Dios no creó el mal, como algunos mentirosos y espíritus del diablo afirman, que Dios creó el mal. El mal es la ausencia, es la rebelión, es la ausencia de Dios. Y por eso mismo la Biblia utiliza la comparación entre luz y tinieblas. Los hombres amaron más las tinieblas y por eso rechazaron la luz. Y así como la luz es inexistente, las tinieblas es inexistente, simplemente es la ausencia de la luz, así también es la maldad. No fue creado por nadie, simplemente fue la ausencia de Dios. Fue el momento que el hombre decidió rebelarse contra Dios, la ausencia de Dios trajo como fruto la maldad. No es una creación, no lo inventó nadie, es una ausencia de la santidad de Dios. Y eso acontece también dentro de la perfecta voluntad de la santidad. Cuando yo decido caminar en pecado, ya no camino en la santidad de la voluntad de Dios. Sí hay cosas que están designadas, ¿verdad? Sí hay cosas que van a acontecer. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha establecido. O sea, hay una consecuencia de las acciones. Porque Dios así lo ha establecido. Si yo aplaudo, emito un sonido. Eso está establecido de esa manera. Y está establecido de que si yo emito un sonido, vos lo escuches. Si tenés un buen oído. Y esa no es yo decido emitir ese sonido. Es lo que está establecido de esa manera. Y hay la causa o la ley de causa-efecto. ¿Sí?
la acción y reacción. Toda acción produce una reacción. Todo efecto tiene una causa, ¿verdad? Pero esto tenemos que comprenderlo de la manera correcta, de la manera que Dios nos ha enseñado. En primer lugar, tenemos que entender lo que nos dice Santiago capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice lo siguiente, yo lo voy a leer rapidito. Amados hermanos míos, nos dice, no erréis. Qué interesante es esto, porque cuando Santiago está aclarando esto, los versículos previos, desde el 12 al 15, está hablando de cómo se da a luz el pecado dentro del hombre. Es una consecuencia de su deseo pecaminoso que habita en su carne, lo cual menciona como concupiscencia. Y eso, cuando damos lugar a eso, dice que da a luz el pecado. O sea, es algo que se va gestando dentro del ser humano. Es una desobediencia que se va formando dentro del ser humano. Y después nos dice, no erren. Inclusive aclara que Dios no tienta a nadie. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra garantía de que Dios no tienta a nadie? Nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Del Padre de qué? De las luces. Dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de qué? De variación. Dios no tiene, como ahora se hacen, hay luces que se pueden regular la intensidad. ¿Vieron que hay luces que se pueden regular la intensidad? Que hay una pequeña perillita que a veces alumbra con todo su esplendor y uno lo baja. No me acuerdo cómo se llama. Dimmer. Ahí está. Diego. Con dimmer, así se llama, sí. Y uno puede regular la intensidad. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. En Dios no es. Dios no es que de repente, bueno, vamos a reducir un poco la intensidad de mi luz. En Él no hay variación. Él siempre habita en santidad. Él siempre habita en la y en la perfección. Y su voluntad se hace y se establece de esta manera. Pero a veces nosotros como seres humanos creemos de que Dios, lo que Él está haciendo en mi vida, parece que no es bueno. Llegamos a permitirnos la aberración es decir, Dios está haciendo algo que no es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros vemos el punto del cuadro y nos olvidamos que Dios nosotros nos olvidamos de nuestra condición. Nos olvidamos de nuestra condición. Nos olvidamos que nosotros somos permeables, pero Él no. En Él no hay mudanza. Yo cambio, yo puedo cambiar mis pareceres, mis maneras. Yo puedo hasta si descuido mis relaciones, mis salvaciones, hasta puedo apartarme el día de mañana. Pero mi Dios no. Dios no. Entonces ahí comienza el conflicto cuando creemos de que Dios es como yo. De que lo que Dios está estableciendo en mi vida, la voluntad de que Dios está ejerciendo sobre mí, parece que no es. ¿Por qué? Y porque me duele lo que estoy pasando ahora mismo. Hace un tiempo atrás una persona me hizo esa gran pregunta, me dice, ¿por qué estoy sufriendo esto? Y automáticamente eso me trajo a mi memoria a Cristo crucificado. Isaías 53 dice, el Padre quiso quebrantar para crucificar y dejar esta carne viva a su propio Hijo en la cruz. Es nuestro pensamiento del hombre.
Por eso, sin querer ahondar mucho en el tema, hoy se nos enseña que a los hijos no hay que disciplinar. La bondad de Dios, pero su justicia, la santidad de Dios, llevó a Cristo en la cruz. Pero gracias a eso tenemos un sacerdote que puede compadecerse de nosotros. ¿Cuántos de nosotros el sufrimiento nos ha enseñado a compadecernos de nuestros prójimos? El dolor que hemos atravesado nos ha enseñado a... Y si nuestro Dios atravesó eso, y fue su voluntad hacerlo, pero una voluntad santa, una voluntad perfecta, una voluntad en la cual no hubo fallos, ¿por qué yo no estoy dispuesto a atravesar ese dolor si así es su voluntad? ¿Saben por qué? Porque no conozco al Dios Santo. No estamos dispuestos a atravesar las circunstancias que nos toca atravesar cuando no conocemos al Dios Santo. Conocemos a un Dios permeable, conocemos a un Dios formado y creado a nuestra imagen y semejanza. Dios, aunque habita en medio de nosotros a través de su Espíritu Santo, Dios no es como nosotros. Y esto necesitamos entenderlo para vivir en la voluntad del Señor agradable y perfecta y para deleitarnos en su voluntad. La Biblia dice, Jesús tenía el gozo puesto por donde, por delante, por eso sufrió el oprobio, por eso sufrió la cruz, porque él sabía que todo lo que viene del Padre es bueno. Es bueno. Él sabía de que Dios en su santidad no iba a fallar, el Padre en su santidad no iba a fallar. Y esto es lo que nos bendice cada día, atravesando momentos. Nos bendice para servir a Dios con gozo y para vivir en su voluntad con gozo. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, si no tenés gozo del servicio de Dios, no conoces a un Dios santo. Si no sentís gozo cada vez que puedes servir al Señor es porque no conoces al Dios Santo. Si no conoces al Dios Santo, no conoces a Dios. Tan simple como eso. Necesitas tener esa revelación de Él. Efesios capítulo 1. Efesios 1:3 nos dice, bendito sea Cuando bendecimos su nombre estamos declarando que Él es santo. Bendito sea, tenemos que bendecir su nombre. No importa la circunstancia, ¿sí? No importa el momento, no importa lo que estás atravesando, no importa si sentís que es mucho dolor, si es poco, si es injusta o justa la situación, tenés que bendecir su nombre, decirle Dios, tú eres bendito. Aún en medio de esta situación sé que algo bueno va a venir y lo voy a atravesar con gozo. La voy a atravesar con gozo, porque es tu voluntad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Que acabemos en este conflicto que a veces hay, para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de la cual nos hizo aceptos por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiéndonos predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas que, según el designio de su voluntad. Entonces, si vamos a la causa o a la ley de causa-efecto, o a la ley de que toda acción provoca una acción, no es que nosotros hayamos provocado la misericordia de Dios. No es que nosotros nos haya compadecido nosotros. Nosotros hemos respondido a su misericordia. Amén. Nosotros respondemos a su misericordia. Él, de su voluntad, ha querido salvarnos. Y nosotros hemos respondido a esa salvación. Pero también de su voluntad, si nosotros rechazamos, estamos destinados a una eternidad en el infierno. Y es su voluntad que así sea. Es su voluntad que así sea. Por eso lo dice Juan 3:16, pero el versículo 17 nos es tan claro. ¿Verdad? Eso está ya predestinado, es su voluntad, porque su voluntad está sujeta a su santidad, está envuelta, está cuidada en su santidad, y Dios no podría no deja de ser ira, no deja de ser venganza, para ser misericordia y ser amor. Simplemente nos manifiesta, nos revela su amor para con nosotros a través de Cristo Jesús, como acá dice, nos ha predestinado para vivir en santidad. ¿En quién? En la persona de Cristo Jesús. Él predestinó la salvación para tu vida y para la mía. Pero también si rechazamos a Cristo Jesús, está predestinada para nosotros la eterna perdición. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros no provocamos a Dios. Hay una mentira tan grande como una casa que dicen que no nada, yo soy provocado por Él. Cristo me provoca a mí, Cristo me empuja a mí, Cristo es aquel quien despierta en mí la pasión, el querer, y yo debo responder a ese llamado. La Biblia dice, tú me sedujiste. Esa es la manera en la cual tenemos que actuar nosotros. Ahora, el gran problema es cuando nosotros nos endurecemos a su llamado, a su provocación. Por eso mantengámonos en ese sano equilibrio, no es que la predestinación y que el libre albedrío es una parte de la verdad, pero entendamos ese lugar correcto. Nosotros somos llamados por el Señor y nosotros debemos responder. Es la verdad correcta en la cual nosotros tenemos que caminar. Por eso dice, en Él, versículo 11, en Él, en Cristo, ¿sí? El versículo 10 nos dice que Dios, según su beneplácito, o sea, según su benevolencia, Él reunió todas las cosas en Cristo Jesús y en Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces nosotros actuamos según lo que Dios hace en nosotros. Y ese es nuestro desafío, es poder ser hombres y mujeres espirituales, o sea, entendidos de lo que el Espíritu hace en medio de nosotros. Que no para todos es igual, eso sí es verdad también. Hay algunos que en este momento Dios está llamando al arrepentimiento, ¿sí? Porque tienen su idea de Dios, tienen su rebeldía contra Dios, y Dios les está llamando en este momento que es tiempo de arrepentirse. Hay otros que es tiempo de dejar el culto, hay otros que Dios está llamando a que es tiempo de dar pasos de fe, de compromiso, de servicio,
pasos de crecimiento. Dios reparte a cada uno por medio del Espíritu Santo de distintas maneras, pero yo debo actuar conforme a ese llamado. Debo responder ese llamado. Romanos capítulo 3, versículo 3, dice pues que si algunos de los judíos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, acá entraríamos en la ley de la causa-efecto, ¿no? La incredulidad de los judíos mueve que la mano de Dios deje de ser fiel, que Dios deje de ser quien es, y que nos dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia ¿será injusto Dios que da castigo? Que dice, hablo como hombre, ¿no? Hace una pregunta con un aspecto, en cierta manera, con una visión de hombre, ¿no? ¿Y qué dice el versículo 6? En este modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Acá donde está, en estos pocos versículos nos habla de esta perfecta y santa voluntad de Dios. Y en esta voluntad de Dios, Dios juzgará al mundo. En esta santidad, Dios juzga al mundo. Él juzga al mundo. No es por lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Él juzga a Dios y su voluntad que se establece es santa y es perfecta. Aunque a muchas veces, si no decir la mayoría de las veces, nos es imposible de comprender. Pero debemos nosotros vivir en esa santidad de Dios. Por eso Pablo le decía a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, le decía, esfuérzate en la gracia de Cristo. En lo que Dios te ha otorgado, la capacidad que Dios te ha dado, esforzate en esa gracia. ¿Sí? En lo que Dios te ha brindado, lo que Dios te está dando hoy como oportunidad, esforzate en eso. Una persona quedada de esa idea de mentira, de decir, bueno, ya no hay que hacer nada, ya está todo hecho. No, esfuérzate en la gracia, sea una persona esforzada, sea una persona dedicada a lo que Dios te ha dado. Por eso en la Biblia podemos ver ejemplos. Jesús usó parábolas de personas a las cuales le fue entregada una capacidad y después Dios rindió cuentas de eso. ¿Sí? Debemos nosotros esforzarnos en la gracia que Dios nos ha dado. Nunca se nos demandará más de lo que se nos ha entregado, pero nunca se nos entregará menos de lo que podamos sobrellevar. Nunca se nos demandará más de lo que nos ha sido entregado, pero nunca se nos dará menos de lo que podamos sobrellevar. Por eso un día, hace muchos años, me propuse en mi corazón que la única respuesta que Dios escuche en mi boca sea sí, Señor. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo me miro a mí mismo, hay tantas cosas que podría decir no. Que es santo y que Él es perfecto y que su voluntad es perfecta, entonces le digo sí, Señor. Amén. Y ese tiene que ser el corazón de todos nosotros los cristianos. Decirle sí, Señor. Amén. Aquí. Yo lo hago. Yo lo haré. Si me estás llamando, yo lo haré. 1 Tesalonicenses capítulo 4.
1 Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis, ¿qué? Más y más. O sea, hay una manera de conducirse y de agradar a Dios, que es nuestra parte exterior, es lo que se ve, y eso tiene que abundar en nosotros. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, cuando actuamos en la no conocemos, porque por eso actúan los gentiles, o sea, el mundano, nosotros le llamamos mundano, o aquel incrédulo. ¿Y por qué hay rebeldía en mí? ¿Por qué resisto todavía? Porque no he recibido el conocimiento pleno de un Dios santo. Esto tiene que despertar en mí. Si Dios, ¿sí? Yo quiero saber quién me llamó. ¿Sí? Juan capítulo 9, un ciego de nacimiento recibe un precioso milagro del Señor, pero cuando le dicen, ¿y quién te sanó a vos? Y él da aquel testimonio que muchos utilizan. Yo, hace un tiempo dije, Dios, guárdame un poco de esto, pero no quiero hacerlo más. Pero él dijo, yo no sé quién fue, no sé quién soy, yo lo único que sé que antes era ciego y ahora veo. El error más grande de la mía. O sea, fui sanado, pero no sé por quién. Y este ciego se para frente a los fariseos y empieza a defender a alguien que él no conocía. Y a debatir, si fuese pecado, entonces no me hubiese sanado en la sinagoga. Y él defendiendo a alguien, pero no lo conocía. Y cuando Cristo se le plantó delante de él y le dijo, ¿quién te sanó? Y él, no sé, y dice, yo soy. Y ahí pudo ser salvo. Ahí pudo ser salvo. Muchos de nosotros experimentamos cosas de Dios, experimentamos milagros, defendemos a un Dios de milagros, pero no lo conocemos. No lo conocemos. Dice, no conocen a Dios. Bueno, nosotros le tenemos que conocer a este Dios santo. Dios, manifiéstate en mi vida, permíteme conocerte en tu santidad y en tu grandeza. No quiero defender lo que no conozco. No quiero solamente recibir un milagro en mi vida, ser una evidencia. Quiero conocerte. Quiero conocerte. Dice el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a iniciar la santificación. ¿Cuál es la garantía en nosotros de que estamos viviendo en la perfecta voluntad de Dios? Es la santificación. Y es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es lo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos quienes somos. Es lo que glorifica al Señor a través de nuestra vida. Es la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu es santo. Y el Espíritu va a manifestar a la persona de Cristo cada día más a que seas como Cristo. A que seas como Cristo. Por eso miren lo que dice también Efesios 1:12, donde dejamos el otro texto de Efesios 1:12. Vamos a intentar cerrando esto. Se hace difícil, vamos un poco a la mitad recién. Dice, ¿se acuerdan que leímos del 3 al 11? ¿Sí? Y terminamos ahí donde habla del designio de su voluntad. Pero en el 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Este es el propósito de Dios de salvarnos, que podamos ser alabanza de su gloria, una evidencia palpable de la gloria de Dios. O sea, tenemos que glorificar a Cristo. Dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él
también vosotros, habiendo la salvación y habiendo creído en Él, fuimos sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Primero oímos, o sea, Él fue el que trajo la palabra por su predestinación, pero nosotros hemos creído y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La vida en el Espíritu Santo tiene que ser. No podés vivir una vida limitada en el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso la Biblia nos habla del bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y de qué nos habla esto? Hay distintas manifestaciones, hay distintos dones, ¿sí?, que operan por medio del Espíritu Santo. Y bueno, eso es un tema para ahondar mucho más, pero eso sobre todo nos habla de una vida en santidad, de una vida en la palabra del Señor. Y que el Espíritu Santo vaya manifestándose en nuestras vidas, porque es el sello y es lo que glorifica al Espíritu Santo. El versículo 14 nos dice que es las arras, o sea, son la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cómo sé yo que todo lo que estoy viviendo es voluntad de Dios? Sea difícil, sea doloroso, sea lo que no me esperaba que es, pero yo sé que eso va a traer una herencia, yo sé que eso va a traer algo bueno, yo sé que eso va a traer que Dios sea glorificado. ¿Cómo sé yo que eso es así? Por el Espíritu Santo que me mueve. Por eso es tan importante la vida del Espíritu Santo. Por eso no resistan. Por eso la Biblia dice, no apagues. Porque si no, estás siempre expuesto a caer en amargura. Y la amargura es que contamina. Muchos cristianos o personas que habían creído se apartaron por amargura de corazón. ¿Por qué? Porque no supieron escuchar la voz del Espíritu Santo. En medio del dolor, en medio de la injusticia, en medio de lo que ellos consideraban que no era Dios, como no oyeron al Espíritu Santo, se llenó de amargura su corazón y se apartaron. ¿Quién me ayuda a mí? ¿Qué es parte de la herencia de lo que hoy he adquirido? El Espíritu Santo. Esa vida del Espíritu tiene que estar en vos. ¿Sí? Por eso Jesús pudo poner el gozo por delante. Por eso Jesús pudo poner el gozo por delante. Por eso sufrió todo lo que sufrió. Por eso le dijo a las mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes y sus hijos. No. Con una corona de espinas, deformado, algunos hablan de 3 veces. El Salmo 22 dice, puedo cortar mis huesos, o sea, se había desgarrado la carne de sus huesos. Y él estaba diciendo, por mí no lloren. Yo estoy en la voluntad de Dios, lloren por ustedes y sus hijos. Ellos son los que están en problemas. Yo estoy en la voluntad de Dios. Y cuando le quisieron venir a ofrecerle de una manera un calmante, él lo rechazó, dijo, no, yo no quiero que calmen mi dolor. Yo estoy sufriendo algo que es voluntad de Dios, pero yo sé que calmado. Y lo mismo pasa para lograr el arrepentimiento. A veces queremos tener un arrepentimiento sin sufrir el dolor del pecado en nosotros. Señor, sacame esta consecuencia de mi pecado. En cambio de mi vida, es tu voluntad que yo la sufra, no se ha quitado de mi vida. Pero solo te pido que te glorifiques. Perdóname, porque quiero ser alabanza de tu gloria. Quiero ser alabanza de tu gloria. Esa es la actitud
el Espíritu Santo, a la cual el Espíritu Santo nos guía, y entendiendo la perfecta voluntad de Dios. El capítulo 4 de Efesios, un poquito más adelante, versículo 22, nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esto pasa aún en nosotros los creyentes. ¿Sí? Lo tenemos, yo tengo todos los días, hasta el viejo David se levanta conmigo, puntual. Y nunca se acuesta antes de mí, siempre se acuesta a la misma hora. Y ahí está el viejo David, y ahí está viciado. ¿Sí? Yo le aconsejo, le digo: mira, ya no hagas eso. Me dice: no puedo. No estoy loco, de verdad. Es un ejemplo, una alegoría. Pero está viciado, dice la Biblia: despojate, sacalo de encima. ¿De qué manera? Versículo 23: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo me despojo del viejo hombre? Cuando el nuevo hombre creado según Cristo toma posesión. ¿Cómo toma posesión ese nuevo hombre en mi vida? A través del Espíritu Santo. Ahí es cuando toma posesión el nuevo hombre. Y bueno, y el versículo 25 en adelante nos habla de las consecuencias de vivir en el nuevo hombre. El efecto de Cristo Jesús no es algo que yo logro por mí mismo. El fruto no es algo que la planta. ¿Sí? Cuando alguien camina en el Espíritu, estas cosas empiezan a suceder. ¿Qué cosas? Se desecha la mentira. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre el enojo. No des lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaja haciendo lo bueno con sus manos, para que tenga para compartir, o sea, es generoso, es dadivoso. Ninguna palabra de mi boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, en el cual fuimos sellados para el día de la redención. Quítese el Espíritu Santo: enojo, ira, gritería, maledicencia, que es la ciencia de la maldad, imagínense, y toda malicia. Dice: antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Esa es la perfecta obra del Espíritu Santo. Esto es lo que nos hace caminar en la perfecta y santa voluntad del Señor. Y habita en la santidad. Es perfecta, es buena. Y cuando caminamos en esa voluntad, cuando caminamos en la santidad a través del Espíritu Santo, caminamos en gozo, sabiendo que aún en lo duro que podamos vivir, Dios tiene un propósito. Por eso, Hechos capítulo 4, versículo 27, este versículo, si no me equivoco, lo compartió Cristian el jueves. Esta oración, una oración que terminó haciendo temblar el lugar. ¿Sí? Pero miren qué entender había en esta oración. Capítulo 4, versículo 27 de esto. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, ellos no estaban: ay, como Pilato y Herodes sacaron a Jesús, nuestro
Jesús era tan bueno, no daba de comer a mi peces. Y dice, no, Herodes y Pilato pensaban que ellos actuaban con su autoridad y no sabían que sucedió todo lo que ya estaba determinado. Pero dice el versículo 29, y ahora, entendiendo esto, Señor, mira sus amenazas. Nosotros también somos amenazados, y estamos con la respiración de ellos en la nuca. Dice, y conceda a tus siervos que de nuevo hables tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. No nos quites las amenazas, no nos quites el mal momento, no nos quites el peligro de muerte. Solamente te pedimos, Dios, extiende tu mano. Extiende tu mano. Y si leemos el libro de Hechos, después vemos que vino persecución, pero esa persecución llevó a que donde se iban, y más ellos eran, más hablaban del Señor. ¿Y saben cuando la iglesia empezó a opacarse? Cuando la iglesia se acomodó. Después se levantó Constantino, que es el primer papa, que declaró que se aceptaba el cristianismo. Se acabó la persecución en una manera, pero cuando la iglesia se acomodó, cuando la iglesia dijo, qué bueno, ahora estoy cómoda, ahora soy rica otra vez, ahora estoy bien, y no vio más la necesidad de salir, es la era oscura, se llama la era oscura de la iglesia. El Espíritu Santo seguía operando, había personas encendidas, pero había personas conformes, y eso es lo que Dios no quiere. Eso no es lo que Dios quiere en medio de nosotros. Por eso, estas personas con este entendimiento, diciendo aún lo que hicieron Herodes y Pilato, es lo que estaba determinado que sucediera. Y yo puedo ver eso, y quiero ver eso cada día en mi vida, decir, Señor, un día difícil, un día de dolor, un día pero si esto estaba determinado en tu voluntad, lo voy a atravesar con vos. Solo quiero que te sigas glorificando en mi vida a través de la persona del Espíritu Santo. Versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La llenura del Espíritu Santo es una muestra, es una manifestación también del favor de Dios. En Hechos 2 ya había acontecido el Pentecostés, ya habían recibido unos diversos géneros de lengua, ya habían sido bautizados en eso, pero otra vez experimentaron la llenura del Espíritu Santo. Eso tenemos que procurar nosotros también como iglesia. Tiene que haber una manifestación, tiene que haber una llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Y cuando no lo hagamos, a Dios de vida. Que haya quebrantamiento en nuestros corazones, que haya el deseo de glorificar al Señor por encima de todas las cosas. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a orar en este espíritu, en este corazón. ¿Por qué no quizás comprometerte? ¿Por qué no quizás levantar tus manos al Señor? Decirle, Señor, yo estoy dispuesto, Señor, quiero glorificar. Quizás arrepentirte porque hay amargura en tu vida, porque hay queja en tu corazón. Has conocido al Señor, ha hecho un milagro en tu vida, pero no te has rendido completamente a Él. El Espíritu Santo pueda llenarte en esta mañana, llenar tu espíritu, llenar tu casa.
pueda manifestarse como se manifestó en ese momento, en esa primera iglesia, que entendía la voluntad de Dios, que entendía que era un Dios santo, que entendía que aún en medio de esas amenazas, Dios iba a seguir extendiendo su mano. Y solo oraban y decían: Dios, glorifícate en nuestra vida. Hemos hablado de esta mañana de no conocer a Dios. Quizás estás caminando sin tiempo en ciertas cosas, en una vida correcta, pero no hay un conocimiento pleno de Dios Santo. Como Tesalonicenses nos hablaba, eso trae una evidencia, hay evidencias en nuestras vidas que Dios está obrando. Ya no actuamos porque el Espíritu Santo nos va llevando a un compromiso y a más santidad. Puedes acercarte a Dios en este día. Él te llama a un compromiso. Él te está llamando a su presencia. Puedes acercarte a la humildad. Podés decirle: Señor, perdóname, perdona mi dureza, perdona las veces que me levanté en contra de ti, perdona las veces que me he llenado de orgullo, de insensibilidad. Tócanos, Señor. 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 Deseo
Quiero levantar tus manos en señal de rendirte al Señor. No es para clamar, no es para pedir, es para decirle, Señor, me rindo a ti. Me rindo a tu voluntad. Si realmente lo sentís en tu corazón, si realmente es algo que Dios te está llamando, levanta tus manos al cielo. Decirle al Señor, Señor, me rindo. Me rindo a ti, me rindo a tu perfecta voluntad y me gozo en tu perfecta voluntad. Me gozo en tu perfecta voluntad, Señor. Y dale gracias, dale gloria, bendice su nombre. Bendice su nombre, porque Él está sentado en el trono de la vida de la santidad. Ofrece el sacrificio de alabanzas. Dile gracias, Dios, gracias por todo.